Vayamos a la tercera parte de esta nueva serie sobre álgebra lineal. En este caso vamos a estar con uno de los tantos métodos que hay para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Teniendo en cuenta el contenido que vimos en los dos videos anteriores, vamos a realizar una reducción por Gauss. Para eso hay que tener muy en cuenta lo que son las propiedades de las matrices que están en el segundo video. Y para eso lo primero que vamos a hacer es trabajar con un sistema inconsistente. Cabe aclarar que, como se nota en el ejemplo, los sistemas inconsistentes solamente se pueden dar en sistemas no homogéneos. Para saber que es un sistema no homogéneo, volvamos al primer video. No voy a andar todo el tiempo dando vueltas a lo mismo. Pero bueno, ¿y qué es un sistema inconsistente? Lo vamos a ver en el final de la resolución. Lo que vamos a ir haciendo para resolver el sistema es hacer que algunas de las componentes se vayan haciendo cero, siempre y cuando se vaya manteniendo un sistema equivalente al que teníamos inicialmente. Y así, al lograr que algunas de las componentes se hagan cero, vamos a reducir el sistema a una expresión en la cual tengamos solamente una de las incógnitas en una de las ecuaciones y así poder saber si tiene solución o no. Ok, primero tenemos este sistema de ecuaciones con tres ecuaciones, con tres incógnitas, igualados a tres constantes distintas de cero. Es un sistema no homogéneo. Acá se ven los valores. Lo primero que voy a hacer es modificar la segunda fila, es decir, la segunda ecuación, la segunda fila de la matriz, que sería la segunda ecuación del sistema, multiplicándole dos veces la primera y sumándola. Sumándole a la segunda fila dos veces la primera, pero con el signo cambiado. Entonces tenemos menos 2 por 1 nos va a quedar menos 2 más la segunda fila, menos 2 más 2 nos va a quedar 0. Tenemos menos 2 por 2 nos va a quedar menos 4 más la segunda fila, que es 3, entonces nos va a quedar menos 4 más 3 nos va a quedar menos 1. Tenemos menos 2 por 4 nos va a quedar menos 8. Más el valor de la segunda fila, que tenemos un 7, nos va a quedar menos 8 más 7, nos va a quedar menos 1. Tenemos menos 2 por 2, nos va a quedar menos 4, más el valor de la segunda fila, que es un 3, nos va a quedar de vuelta menos 1. Y así nos sacamos de la segunda fila el valor de la incógnita X. Nos quedan solamente las incógnitas Y y Z en la segunda fila. Posteriormente vamos a hacer lo mismo, pero con la tercera fila. Así logramos que se vayan formando ceros abajo y va quedando como un triángulo entre las ecuaciones. Para eso lo que vamos a hacer es a la tercera fila sumarle 3 veces, pero negativo, la primera fila. Es decir, vamos a hacer menos 3 por la primera fila, que sería menos 3 por 1, nos va a quedar menos 3, más el valor de la tercera fila, que es 3, nos va a quedar 0. Menos 3 por 2 nos va a quedar menos 6, más el valor de la tercera fila, que es menos 1, nos va a quedar menos 7. Menos 3 por 4 nos va a quedar menos 12, más el valor de la tercera fila, que es 5. O sea, menos 12 más 5 nos va a quedar de vuelta menos 7. Y menos 3 por menos 3 por 2 nos va a quedar menos 6. Más el valor de la tercera fila, que es 1, nos va a quedar menos 5. Sería menos 6 más 1. Una vez logrado estos dos 0, vamos a ir trabajando ahora con estas dos para no deshacer el trabajo que logramos. Pero antes de eso, como en la segunda tenemos los signos todos negativos y nosotros queremos tener el valor de la incógnita y no el valor del opuesto de la incógnita, lo que vamos a hacer es a la segunda multiplicarla toda la fila, porque siempre trabajamos con toda una fila o con toda una ecuación. Recordemos que trabajar con
una fila de una matriz, es lo mismo trabajar con la ecuación a la que representa esa fila de la matriz. Entonces vamos a hacer menos 1 por 0, o sea, menos 1 por todos los valores de la segunda fila, y en este caso sería menos 1 por 0, va a quedar dando 0, por eso hace tener ceros en la matriz, a ir reduciéndola. Menos 1 por menos 1, ahora se nos va a hacer 1 positivo. Menos 1 por menos 1 nos va a quedar de vuelta 1 positivo. Y menos 1 por menos 1 nos va a quedar de vuelta un 1 positivo. Entonces pasamos de esta expresión a esta otra, en la cual tenemos que y más z va a ser igual a 1. Ahora vamos a trabajar con la primera fila, la primera ecuación, quieran decirle. No necesariamente hay que poner todo el tiempo ambas situaciones, o sea, es más fácil trabajar con matrices que trabajar con las ecuaciones, es más cómodo. Pero yo puse ambas expresiones para que se note que hablar de una cosa es equivalente a hablar a la otra. Una vez que uno se acostumbra, es preferible trabajar con matrices. Y una vez que se llega a la solución final, reemplazarlo por el sistema. Ok, volviendo a lo que estaba diciendo. Ahora vamos a tratar de que algunas de las incógnitas de la primera ecuación se hagan 0. Para eso, a la primera ecuación le vamos a sumar el opuesto de 2 veces la segunda fila. Es decir, vamos a hacer menos 2 por 0, va a seguir siendo 0, más la primera fila, nos va a quedar este 1 de vuelta, menos 2 por 1, nos va a quedar menos 2, más el opuesto, nos va a quedar 2. Entonces hicimos que este 2 que estaba acá se haga 0, porque entre menos 2 por 1 nos va a quedar menos 2, más este 2 nos va a quedar este 0 de acá. Tenemos también menos 2 por 1 nos va a quedar menos 2, más este 4 de acá nos va a quedar 2 positivo acá, y de vuelta menos 2 por 1 nos va a quedar menos 2, más el 2 de acá arriba nos va a quedar de vuelta un 0. Entonces tenemos que 1 de x más 2 de z va a tener que ser igual a 0. Ahora vamos a trabajar con la última fila. Como habíamos logrado que la primer componente de la segunda fila y de la tercera fila se hagan 0, podemos trabajar entre ellas para seguir haciendo 0 algunos de los componentes de la tercera fila. Entonces vamos a hacer que 7 veces la segunda fila más la tercera fila sea el valor nuevo de la tercera fila. Va a seguir siendo una ecuación o fila equivalente a la que teníamos, pero con un valor más reducido. Entonces vamos a tener 7 por 0. Nos va a quedar este 0 de vuelta, más el valor de la tercera, que va a ser 0. El 0 se sigue manteniendo, que es la idea. Observar estos ceros que fuimos logrando, si no estaríamos deshaciendo el trabajo que ya habíamos logrado. Entonces vamos a seguir. 7 por 1 nos va a quedar 7, más el valor de la tercera, que es menos 7, nos va a quedar 7 menos 7, 0 de vuelta. 7 por el 1 de acá, nos va a quedar 7, más el valor de la tercera, que es menos 7, nos queda 7 menos 7, o sea 0 de vuelta. Y 7 por 1 nos va a quedar 7 de vuelta, más el valor de la tercera, que es menos 5, nos va a quedar 2. Y llegamos al motivo por el cual el sistema es inconsistente. El sistema es inconsistente porque recordemos que estamos trabajando con una matriz aumentada, y de este lado de la línea punteada o de la bisectriz tenemos el valor de los coeficientes, y de este lado tenemos el valor de las constantes a las que estaban igualadas las incógnitas. También se puede ver aquí arriba. Cuando llegamos a un punto en el cual una fila de la matriz tiene todos los la parte de coeficientes igualadas a 0, pero una de las
Pero la que está en su mismo lugar, pero del otro lado de la línea punteada, es decir, representando a la constante, tiene un número distinto de 0. Es decir, tenemos todos ceros acá y acá tenemos un número distinto de 0. El sistema no tiene solución y por eso se lo considera inconsistente. ¿Por qué? Porque es como decir que 0 es igual que 2. Tendríamos todos ceros de este lado y un 2 de acá. Pero 0 nunca va a ser igual que 2. Que 0 sea igual que 2 siempre va a ser falso. Y como esa situación es falsa, el sistema no tiene solución. Entonces se lo considera un sistema inconsistente. Los sistemas inconsistentes solamente se pueden dar en los sistemas no homogéneos. Recordemos que los sistemas homogéneos siempre van a poder tener por lo menos una solución. En cambio, los no homogéneos pueden llegar a no tener solución, como en este caso. Habiendo concluido hasta acá, vamos a seguir en el siguiente video con un sistema que sí es consistente y que va a tener infinitas soluciones.